Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir un tema muy polémico. Hoy, a lo largo del programa, vamos a analizar los distintos casos de presunta corrupción que han salido en los últimos días y la postura de cada uno de los candidatos en el tema de cómo combatir la deshonestidad gubernamental. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches Javier Tello, Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín, ¿cómo están? Buenas noches. De acuerdo con el Índice Global de Corrupción 2017, difundido la semana pasada por Transparencia Internacional, México se ubica en la posición 135 de 180 países respecto a los temas de percepción de la corrupción, registrado una caída respecto al 2016. Los resultados posicionan a nuestro país entre los peores lugares de América Latina y el Caribe, incluso por debajo de naciones como Brasil, Argentina y Colombia. No es gratuito que los dos principales candidatos opositores, López Obrador y Anaya, tengan a la corrupción gubernamental como uno de sus principales temas de campaña. López Obrador ha dicho que si gana las elecciones actuará, y cito, con necedad, perseverancia, rayando en la locura contra la corrupción. Anaya, por su parte, ha prometido combatir al crimen organizado, empezando por el que ejercen políticos corruptos, quienes coludidos con contratistas saquean el erario y se enriquecen en la misma medida que empobrecen al pueblo. Bueno, hasta el candidato del partido del gobierno, José Antonio Meade, ha prometido ir en serio y a fondo a combatir la corrupción e impunidad. Mientras tanto, en medio de las campañas han surgido más presuntos casos de corrupción. La Auditoría Superior de la Federación reveló un presunto desvío de recursos que asciende a más de 2,000 millones de pesos a través de pagos realizados a empresas fantasmas por parte de la Sedesol y la Sedatu durante las gestiones de Rosario Robles. En otro asunto, los empresarios Daniel Rodríguez y Alberto Galindo revelaron a la PGR que a petición de Manuel Barreiro Castañeda crearon un esquema de empresas fantasmas para lavar dinero y beneficiar al candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya. Y a los medios ha regresado el viejo tema de la presunta corrupción del líder de los trabajadores mineros, Napoleón Gómez Urrutia, por la aparición de este personaje como candidato al Senado en la lista de plurinominales de Morena. Entonces, corrupción por un lado y candidatos por el otro, así que hay mucho que analizar y debatir. Jorge, ¿por dónde empezamos? Pues no sé, ya nos abrumaste. Primero aclarar, ese señor Barreiro Castañeda no es familiar, ni lo conozco. Sí es abrumador. Es abrumador. O sea, es que es abrumador. Bueno, el tema, podrías haber alargado la lista. No, y me fui, sí, claro. Fuiste leve. A ver, yo creo que el primer aspecto de esto es que el tema sí es central. Quizás en las encuestas, cuando preguntan qué es lo que más le preocupa a usted, viene primero la seguridad o la economía, pues, pero en el día a día o en el wiri-wiri, la verdad es el tema de la corrupción. A los medios les encanta, a los políticos les encanta, a los comentaristas nos encanta. O sea, es un tema que sí está en la mente de la clase media, por lo menos mexicana, de una manera muy clara. Debiera estarlo también, por cierto, en los sectores más populares, porque hay que decirlo, son los que más padecen la corrupción, los que más sufren por ella, son los sectores más desfavorecidos del país. Pero bueno, entonces, sí es un tema central. Y dos, es un tema central de las campañas, porque se atacan unos a otros en función de la corrupción. Son los ataques principales que ha habido hasta ahora. El ataque más fuerte del gobierno, del PRI, como se le quiera llamar, a Anaya, claramente es el tema del terreno y la bodega en Querétaro. Las acusaciones contra Rosario Robles son en parte fuego amigo porque quiere una pluri y pues otros no quieren que quiera una pluri y entonces la tumban así, pero también es un golpe de algunos sectores, obviamente también del Estado, contra Meade, porque varias de las acusaciones del desvío de recursos se refieren al periodo cuando Meade fue secretario de Sedesol, justo después de
Rosario Robles y antes de pasar Mid a Hacienda. Y en el caso de López Obrador, pues esto le ha permitido a mucha gente, el tema Napo, y no solo Napo, son varios, pero él es el principal, pues le ha permitido a personas que ya estaban dudando si realmente quieren votar por López Obrador, que si por el PES, que si por la Constitución moral, que si por lo que sea, decidir ahora, pues ya tengo el motivo, el fundamento para alejarme. Yo no puedo estar con alguien que está con Napoleón Gómez Urrutia. Sí. Entonces, pues, a todo el mundo le queda muy bien. Sí, sí, no, totalmente. Héctor. Pues sí, es abrumador, pero está bien que sea abrumador. Sí, ¿no? sí, sí. Lo hemos dicho varias veces acá. Sí. Este es un asunto que puede tener solución siempre y cuando se siga convirtiendo en el escándalo intolerable que es más cada día. De manera que es importante, digamos, que esté el escándalo vivo y los candidatos obligados a dar unas respuestas. Respuestas no de que van a atacar la corrupción, sino como hablamos la semana pasada largamente, de cómo le van a hacer. Eso, claro. ¿Cómo le van a hacer? Ahora, en estos casos que pusiste aquí, hay cosas muy distintas. El tema de Ricardo Anaya, ni siquiera el acusado es Anaya, sino su comprador. Es decir, es una manipulación burda de una compraventa para caer encima de Anaya. Sin dinero público, por cierto. No hay dinero público de por medio, entiendo. El SAT lo tendría que decir. Sí, por eso, pero no hay ningún desvío de dinero de los contribuyentes, digamos. Bueno, lo de Napoleón Gómez Urrutia está pendiente, su juicio. No el juicio penal, de ese ha sido ya exonerado, exceso. pero el juicio civil por la sustracción de ese dinero. O sea, está en entredicho. Pero lo que me parece más interesante, porque es sistémico, es lo de Rosario Robles, porque lo hemos visto operar este mecanismo de las empresas fantasmas con Rosario Robles, pero también en Chihuahua con el caso de los desvíos supuestamente hacia el PRI, y es el mismo modus operandi, el modus operandi de sacar dinero a unas empresas o a unas instituciones públicas que luego las pasan a unas empresas fantasmas que luego desaparecen el dinero. Eso yo creo que es uno de los modus operandi de cómo desaparecer o cómo desviar dinero federal. No se sabe a dónde acaba. Que no sabe dónde acaba. O sea, Rosario Robles dice a mí que me investiguen porque a mí no me llegó, y a lo mejor es cierto. Pero el tema es a dónde sí llegó el dinero. Esto es desvío de dinero público. No estamos hablando todavía aquí, digamos, de cuando entran los privados a aportar dinero para luego obtener contratos. Claro. Entonces, como que sí tenemos dos mecanismos muy claramente delineados y con casos puntuales. El de los gobernadores, que desvían dinero público para quién sabe qué y para ellos, porque se los autoriza su Congreso local, pues ese es un mecanismo, digamos, que yo creo que da cuenta como de la mitad, o no sé, de una enorme cantidad del dinero ilegal que circula por la República. Y este es otro de las a través de universidades y ahora también organismos de radio y televisión de Quintana Roo y de Hidalgo. Entonces, me parece importante encontrar estos mecanismos grandotes, pues para no andarle tapando los agujeritos a las regaderas, ¿no? Sino cerrar la regadera y entonces acabar con los chorritos. Insisto, me parece que es un tema que está empezando a ser central en las campañas y que bueno, porque yo creo que esa es la condición. Que sea escandaloso es la condición de que tenga una solución. No es igual el precio del escándalo que se paga cuando aumenta la inseguridad, porque ahí estás hablando, para que se ponga la cosa muy grave, de que tienes que perder muchas vidas. Y ahí ya no sé si me gusta el que crezca el problema. Pero aquí, en el caso de la corrupción, sí me parece que es muy saludable que el escándalo crezca a niveles intolerables. De acuerdo que es un problema abrumador, y es abrumador en doble sentido. Es abrumador el tamaño del reto y es abrumador también porque la solución es igual de complicada. Es decir, a diferencia, para contrastarlo con otro posible problema, la inflación. Si mañana se desata la inflación, ¿sabes qué? 3 cosas hay que hacer. Aquí hay que hacer 3,000. Y en ese sentido también es abrumadora la solución. Y no solamente es abrumadora la solución, sino que eso es precisamente lo que provoca que, sobre todo en un contexto de campaña electoral, se ofrezcan soluciones simples.
y se simplifique el problema. ¿Por qué? Porque es rete complicado decir las 3,000 cosas que harías para combatir la corrupción. Entonces vemos propuestas muy sencillitas, fácil de comunicar, como al bote con mi predecesor. Sí. Sí, pero Yo lo voy a resolver porque si yo soy honesto. ¿no? O es un problema cultural. Sí. Son respuestas fáciles y directas. esa me suena. No, las tres. Pero también creo que es muy importante el tema de por qué se vuelve un tema de campaña. Bueno, por muchas razones, ¿no? Obviamente por los escándalos recientes, pero más que los escándalos recientes, es el detalle de los escándalos recientes. O sea, antes nos enteramos de que alguien había sido corrupto, ahora nos enteramos del cómo fue corrupto. Ese mapeo de la red, de los detalles, te hace ver cuenta que el problema es rete importante, rete serio. Además, creo yo, la reacción ha sido más moral que de otro tipo. Es decir, Héctor ha hablado y usado la frase revolución moral. Y bueno, siguiendo al autor aquel... Exacto, Apia. Y creo que eso es importante porque se vuelve importante para los candidatos conectar con esa dimensión moral. Es lo que ha hecho bien hasta ahorita López Obrador, creo yo, en su discurso. Conectar con esa dimensión moral. Y lo que hay son dos discursos respecto a la corrupción. Hay el discurso de que hay corrupción, y mucha, pero está el discurso más moral de que el sistema es corrupto, que es el discurso de López Obrador y cada vez más de Anaya, yo diría. Pero yo creo que es un tema fascinante. Ahora, también hay otra parte, me parece, que no mencionamos en el tema de la corrupción y que yo también creo que es corrupción, que es el tema de cómo las instituciones del Estado están siendo utilizadas para, de alguna manera, investigar a los adversarios políticos. Corrupción en el uso de la justicia. Sí, desde luego, ¿no? Sí. O sea, a ver, la PGR, que antes de que se fuera el procurador Cervantes dijo estamos a días de presentar los resultados de Odebrecht. Octubre. Y no estamos del año pasado. Prácticamente en marzo y no ha pasado nada. Pero sí están investigando al presunto lavador de dinero. Lo encontraron así. Y lo encontraron rapidísimo. A César Duarte no lo encuentran. Pero o sea, es que lo agarraron. Oye, ese es otro corrupto. Ese comparador de Anaya es un idiota porque hizo una cantidad, creo que son como 17 o 18 compañías para 54 millones de pesos. Sí, o sea, exacto. Realmente. Ahora, el videíto que está circulando de Anaya explicando su versión de los hechos es buenísimo. Yo lo vi. Lo acabo de ver. No, es muy bueno. A mí me pareció bueno, pues, lo he visto. Pues dice, a mí que me están acusando de cómo me compraron ese terreno. Pues a mí me lo compraron y se acabó, ¿no? A ver, un punto vale la pena verlo. Comentar algo. Un punto esperanzador. Sí. De estos desvíos de las secretarías del gobierno federal, la fuente fundamental es una institución, es la Auditoría Superior de Hacienda. También eso es muy importante. Así que reconocimiento y felicitaciones. Su trabajo ha sido excelente. Porque realmente esa institución está funcionando, ¿no? Sí, aunque no hay consecuencias. Bueno, ese es el tema. Bueno, no, o sea, que hoy por hoy no es culpa de la auditoría. Que no, claro. Bueno, tendría que pasar a la PGR, que es lo que dice Rosario Robles, que vaya a la PGR a investigar. Pues ¿cómo va a investigar la PGR? Así si misma, la PGR no investiga nada. No investiga más que a Anaya. Anaya. ¿No? A ver, suena un problema de voluntad política. Pero claro, entramos al tema. Es que tienen el tema de Odebrecht, que no ha pasado nada. Nada. No, tienen el tema de estafa maestra, que es una versión particular del desvío de recursos más amplio. Con empresas fantasmas. Con empresas fantasmas universitarias, que se empezó a salir desde hace como 4 o 5 meses y ha ido saliendo cada vez más. A veces Mexicanos Unidos contra la Corrupción, a veces Animal Político. Sí. Pero ahí hay una gran cantidad de datos porque fueron 2 secretarios de Sedesol durante cuya gestión fueron firmados y devengados esos recursos. Rosario Robles y José Antonio Mid. Sí, también toma totalmente. Unos meses, 4 o 5 meses. Él no firma. Del 2015. O sea, es como que lo heredó. Él lo hereda. Lo hereda. Creo que firmó uno de los 3 contratos que sacó Animal Político hace como 2 semanas con 3 universidades del Estado de México, de Nezahualcóyotl, no sé cuál y no sé cuál otra. Son 3. Y esos 2 de ellos fueron firmados y entregados el dinero en los meses de Mid antes de salir e irse a Hacienda. Bueno, entonces, tienes ese elemento, tienes el caso Odebrecht. Y ahora tienes este caso un poco
Bueno, Chihuahua, desde luego. Bueno, Chihuahua se apagó después de que le dieron la lana. Pero es el mismo mecanismo. Es el mismo mecanismo. Sí, es el mismo. Y el juicio sigue. O sea, el juicio contra Alejandro Gutiérrez sigue en Chihuahua. Sí. Y va a hacer su camino. Ya lo trasladaron, por cierto, al penal federal. No. Están forcejeando. Están en el forcejeo, pues sí. Qué bárbaro, qué cosa. No, es que tampoco ha entregado todo el dinero a Hacienda. Creo que entregó la mitad. Entonces... Y no han hecho nada con la extradición de Duarte. Digo, sí. Al amigo Castañeda lo encontraron de inmediato en Barreiro Castañeda. A mi tocayo lo encontraron en chinga en Canadá. Y César Duarte le encuentran bisontes, vacas, llamas, casas, pero a él no, a él no lo encuentran. No, sobre el tema del video que comentabas, a mí lo acabo de ver, me pareció también muy bueno, sobre todo en un aspecto que es muy importante y que en esta campaña del PRI, del gobierno y de algunos medios contra Anaya, no había podido claramente responder a Anaya. Es decir, en los bancos, en el mundo entero ya, en los bancos, existe una política que todos nos hemos topado con ella, que se llama Know Your Client. Sí. Conoce a tu cliente. No podemos llegar a un banco mexicano, español, norteamericano, francés, con un maletín de dinero y abrir una cuenta y que no nos pregunten de dónde viene el dinero. Sí nos preguntan de dónde viene el dinero y si no podemos responder de manera adecuada, no nos permiten abrir la cuenta. Bueno, eso no existe en las operaciones de compra-venta de bienes raíces, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte. En Estados Unidos, a raíz de las investigaciones del New York Times, hace como 2 años, que involucraron, por cierto, a la familia Murat de Oaxaca, muy conocida en Oaxaca y en Manhattan. Y en Manhattan, muy conocida también, empezó el Tesoro norteamericano con extranjeros a exigir que en Miami y en Manhattan el vendedor del predio tenga que empezar a preguntar de dónde viene la lana. Bueno, así es combate a la corrupción. Es que así es. En México, lo que dice Anaya en su video es, a ver, a mí no me importa cuántas vueltas le dio al mundo a mí me pagó de Barreiro. A mí me pagó. Exacto. No es responsabilidad. Y entró a mi cuenta. A mi cuenta y pagué impuestos sobre la utilidad y todo. No es asunto mío. Y está en la escritura, lo dice. Está en la escritura además. Pero es la práctica común en México. No es responsabilidad, salvo del banco. El banco sí ya existe eso. Pero otro tema que salió a raíz de este caso de Anaya es el tema de su declaración patrimonial. Yo me enteré del tema por Gerardo Esquivel, que dijo, oye, y en tu declaración patrimonial no está ni este terreno, ni este préstamo, el crédito que pediste, ni nada. Y le contesta a Anaya, claro que no está, porque lo pidió mi esposa. Entonces, no solamente conoce a tu cliente, conoce a la esposa de tu cliente. Yo espero que muy pronto Anaya presente la declaración de todos sus familiares, la fiscal y la patrimonial de todos sus familiares. Es decir, ahí nos estamos dando cuenta de los límites de la manera que se estructuró en su momento la Ley 3 de 3. Si puedes tú decir, todo está en ceros en mi caso y porque no presentas la de tu esposa que tiene todos los créditos, todas las casas, todos los cuadros, no ayuda mucho, ¿no? Pero fíjate sí ayuda un poco, pero no ayuda tanto como en el caso de muchos otros países se tiene que presentar la declaración de tu cónyuge dependientes. Pero fíjate que ya tenemos que hacer una pausa. Hasta ahí, ¿no? Sí. Hasta el cónyuge. No sé. Porque si te vas a seguir con el suegro y con, con los tíos. Con de la Madrid era hasta un octavo. O hasta dos. Renovación. Hay mejores prácticas y podemos tener una discusión al respecto, etcétera, pero hay que tenerla. Ahora, este caso es un ejemplo. Vamos a ver que todo es totalmente legal. No, pero tiene que hacerlo a Pero su explicación es que está en la declaración de mi esposa, que es así, no la presenté. Ahora, debe haber la obligación política, por lo menos, un candidato a la presidencia, de presentarla de su cónyuge y si tuviera hijos mayores de edad, también. Ahí nos hubiéramos enterado que efectivamente la gaviota tenía una casa, por ejemplo. En las Lomas, ¿no? Si hubiera salido hubiera habido menos escándalo. Pues, a lo mejor. Allegedly. Y estaríamos creciendo al 7%. Exacto. Oiga, pero a ver, a mí me parece que hay una estrategia electoral muy clara por parte del PRI, que es el que más sufre con el tema de la corrupción, de tratar de embarrar a todos los demás, diciendo todos son corruptos, y si todos son corruptos, ¿no? Y eso me lleva, si quieren lo dejamos ahorita para el siguiente segmento, creo que
En este sentido, me llama mucho la atención porque el debate se parece al Me Too, lo que está pasando en Estados Unidos, del movimiento Yo También, de que si haberle echado un piropo a una mujer constituye un acoso o la violación, o sea, cuando metes todo en una caja, pues se pierde el matiz. Acá estamos hablando de distintos casos de corrupción, ¿no? Y hay grados, ¿no? O sea, ahora, me queda claro que para el PRI pues tú metes todo en la caja y tú di que todos son unos corruptos y así nosotros vamos ganando en esa estrategia. Si quieren, regresamos y analizamos, seguimos analizando este tema del combate a la corrupción y los candidatos a la presidencia. Bueno, ya estamos de regreso y como le prometimos la semana pasada aquí en Es la Hora de Opinar, vamos a entrar a los temas sustanciales de la campaña. Una de ellas es el tema del combate a la corrupción. Javier, decíamos en el segmento pasado que parecería que la estrategia del PRI es todos son corruptos, ¿no? Y entonces ya no importa, ¿no? Pero sí hay que diferenciar los casos de corrupción. O sea, no es lo mismo una cosa que otra cosa. Estoy totalmente de acuerdo, tanto con que esa es la estrategia del PRI como con que hay que diferenciar casos. Pero me voy a centrar en la estrategia del PRI. Yo creo que se equivocan en pensar que embarrando a todos salen ellos bien librados o igual mal de librados todos. ¿Por qué? Porque si hay dos discursos, uno, hay corrupción, y el segundo, el sistema es corrupto, el decir todos son igual de corruptos abona a la postura de quien dice el problema es sistémico y el sistema es corrupto. Es decir, eso que está haciendo el PRI, creo yo, ¿fortalece a López Obrador? O Anaya, si Anaya empieza a adoptar una postura lo suficientemente antisistémica, sobre todo en este tema. Entonces creo que se equivoca el PRI de entrada. Además se equivoca porque la gente sí creo que hace distinciones de niveles y de tipos. De cantidades. Hombre, 2,000 millones de pesos. De cantidades. Claro. Oye, dinero público involucrado, que presuntamente habría. Yo creo que lo que hicieron es mandarlo a las campañas. O sea, eso es lo que no sabemos. Bueno, hasta ¿no? Hay que decir que algunas de las empresas no son fantasmas y son empresas que sí existen y que hacen encuestas, por ejemplo, electorales. ¿Por qué les pagaron a encuestas? No, es que se la roban camino a las campañas. Dice la auditoría. En el artículo del New York Times del viernes sobre Manlio Fabio Beltrones, citan a dos altos funcionarios del PRI, no dicen quiénes, que confiesan que todo el sistema de desvío de recursos pues no es tan eficiente como antes porque se roban el dinero camino a los estados. Pero ya no lo decimos aquí nosotros, que obviamente tiene un peso mundial mucho mayor que el New York Times, pero ya lo dice el New York Times. ¿Por qué? Porque los propios priistas ya están empezando a soltar la sopa. Y la están soltando porque también hay muchos priistas enojados que no les llegó la lana en el 16, sobre todo. En el 17 sí, pero en el 16 no llegó la lana. El pobre, el que era candidato del PRI a la gubernatura de Veracruz, Yunes, no sé cuál, porque son tantos que ya me hago bolas, pero en fin, uno de ellos pues no le llegó la lana. Nada más se va perdiendo. Vieja tradición, el Pemex Gate, acuérdate. El Pemex Gate pues no llegó la lana. ¿Cuánto llegó? ¿Cuánto se lo quedó el profe? Jorge. Hay un profe de Hidalgo, no voy a decir el nombre, luego pero también no llegó la lana, no llega. Ahora, y según un amigo nuestro que ha sido consultor de gobernadores, está empezando a suceder entre los gobernadores que no quieren hacer los desvíos, no quieren usar las empresas fantasmas porque lo que está subiendo es la cuenta de gobernadores que están o presos o prófugos o indiciados. Y entonces hay el escándalo y la pena está empezando a ser disuasiva para algunos. Ahora, hay que recordar que Enrique Peña Nieto llegó al poder por una alianza de gobernadores donde el propio Estado de México... ¿Te acuerdas del primer escándalo? Financió a muchas campañas del PRI, no estando el PRI en el poder federal. El primer escándalo de un gobierno sobre Girado, ¿cuál fue? Coahuila, Humberto Moreira. Claro, así es. Bueno, en fin, pero tienes razón, ¿no? El tema de quién sabe esta estrategia electoral, si le funcione o no al PRI, pero... Yo creo que tienes razón completamente, Javier. Sí. Sobre todo porque el tono es moral, es indignación moral. Entonces, que te digan, no, pero todos son iguales, te indigna más.
y te hace voltear a ver a los que representan esa dimensión. Ahora, para López Obrador, que es el que más ha hablado de la corrupción, tener a Napoleón Gómez Urrutia en la lista número 6 de Moreno, ahora, sí acarrea un costo. Perdónenme, pierde credibilidad en el tema de la corrupción. ¿Pero de qué ha hablado? ¿Ha dicho algún cómo, Andrés Manuel López Obrador? Sí. Bueno, en este libro. En el 2018, La salida. De hecho, dice varias cosas, da un listado de 10 lineamientos. Yo lo resumo en 5 grandes temas. Incluyendo la 3 de 3. Lo resumo en 5 grandes temas. Primero, precisamente, la 3 de 3. Y cito lo que dice: se establecerá la obligación legal y moral de publicar la declaración patrimonial, la declaración de intereses y la declaración fiscal. Cosa que él presentó en ceros, por cierto, otra vez. Debería de agregar, si me preguntas a mí, y de esposas e hijos, etc. Bueno, segundo, y perdón, o sea, si tú vas a proponer eso y luego presentas la tuya, el ejemplo. La pones en cero y dices, yo no tengo ni para el taxi, porque dijo el otro día que no tiene dinero ni para el taxi, pues no es creíble. Pero en fin, luego... Pero hay gente que le cree cuando dice ciertas cosas y no le cree cuando dice otras. Bueno, a ver, 3 de 3, obligatorio, legalmente obligatorio. Actuación en tiempo real de los entes responsables de fiscalizar, auditar. 3, una creación de una instancia única dentro del Poder Judicial, autónoma y con amplias facultades para combatir y castigar delitos corruptos. Hay una postura muy generalizada en el mundo de que lo que se necesita, como tiene Singapur, como tiene Hong Kong, es una instancia única y no muchas. Sanciones. Que es la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? No, claro, en México mucho de esto ya más o menos. Ya está. No hay nada nuevo en lo que él está diciendo. Sanciones. Él propone elevar los castigos y las sanciones. La corrupción, dice, será considerada un delito grave y se castigará con severas penas de cárcel, y también habla de deshacerse del fuero. Para evitar para evitar lo que están haciendo todos, incluyéndolo a él. Y bueno, él dice que es inocente, entonces en ese sentido no lo está haciendo Napoleón Gómez Urrutia. Participación, y el último punto es, y tiene varios lineamientos al respecto, incluir la participación ciudadana de manera institucional en todo esto. Eso es lo que él propone. Ahora, a lo largo de todo el texto, que es un capítulo del libro, la principal cosa que él propone es el rol que tiene la voluntad política en todo esto. Entonces, no es que solamente diga, al ser yo honesto, esto se resuelve, sino dice, eso es clave. Él utiliza, y además hay que hacer esas otras cosas. En el libro utiliza mucho esta analogía de que las escaleras se limpian de arriba hacia abajo. Entonces, el hecho de que él sea honesto va a hacer que él tenga la credibilidad y la voluntad política de barrer hacia abajo. Pero, es lo que dice, yo creo que debemos de tomar nota de esto, porque está bien. A mí me parece que está bien. Son todas cosas que están en el aire y que van a suceder. Habla de Guatemala y un poco de la CICIG, ¿no? Sí, habla de lo que ha hecho Guatemala. Dice, es escandaloso que ellos teniendo un presidente, que agarraron a presidentes. Dice, aquí hemos tenido presidentes muchísimo más corruptos y nunca han pisado la cárcel. Pero ¿está de acuerdo en el mecanismo de la no entran en cómo lo hicieron, nada más lo menciono como un ejemplo. Está muy bien, a mí me parece, estoy de acuerdo. Ahora, es adecuadamente vago, ¿no? Salvo el tema de la 3 de 3. Digamos, hay otras opciones que son... ¿Y lo del fuero? Mucho más, y lo del fuero, bueno, pues debía empezar. Pues sí. Debía empezar. Pero hay opciones, hay que hacer muchas cosas, pero hay unas puntuales que se pueden hacer y que pueden reducir mucho la cosa. La primera, y es tecnológicamente posible, es transparentar en los portales, en los sitios electrónicos de todas las dependencias sus gastos y sus ingresos. Tú decías cheque por cheque. Cheque por cheque. Ya son transferencias. No, ahora. Factura por factura, como decía Álvarez Lima, que ahora va a ser va a ser senador por Morena. Ojalá lleve la iniciativa, porque es muy buena. Sí. Es decir, todo mundo recibe dinero de una parte y paga dinero a otra parte. Que haya un registro cotidiano puntual. Se ha avanzado mucho. Ha avanzado mucho en este sexenio. Es imposible. ¿No? Esto de open budget o open government. Eso es lo que ha mejorado. Es imposible verlo en ninguna dependencia gubernamental. Esto que estoy diciendo, hoy le pagaron a tal y hoy ingresó tanto, no existe. La segunda, prohibir las operaciones en efectivo de dinero público. ¿Cuánto matas de eso de corrupción? No sé. Pero
el 95% de las transacciones de dinero público acaban en efectivo en manos de operadores que entregan de más o entregan de menos. Puedo agregar ahí un tema que ha sido tremendamente exitoso en la India para evitar las transferencias en efectivo, quitar los billetes de alta denominación. Tú quitas los billetes de alta denominación, entonces, que en el caso de México es 1,500. 10,000 pesos de un tráiler. Bueno, exactamente. Okay. Le subes el costo de transacción. ¿A dónde le dejo el tráiler? Exactamente, ¿no? En billetes de 200 o de 100, ¿no? Y ha funcionado muy bien en la India, por cierto, para combatir la economía ilegal. Es un caso que tiene muchos paralelismos con México interesantes. Sí. Y la otra es hacer hacer público el registro, que es como de 30,000 funcionarios que han tenido problemas reconocidamente en su comportamiento corrupto y que sean, digamos, impedidos de reincidir y reingresar al servicio público. Son como 35,000. Y es, no solo la inhabilitación, sino es un poco lo que en materia de derechos humanos se usa mucho, que es name and shame, estigmatizar. A ver, tú eres un ratero y todo el mundo debe saber que eres un ratero. Sí. Y está en los periódicos, y está en la tele, y está en todos lados. Bueno, ¿qué tan ratero es ratero? Pues eso ya se verá, pero que sea público es muy importante. ¿Qué tan ratero es muy importante? Yo tengo ahí un punto. Yo, en esta medida que sé que es una medida que se utiliza en distintas partes del mundo y que se ha propuesto para México, ahorita está proponiendo para México, yo ahí sí, a mí no me gusta. No me gusta exhibir, porque la línea entre exhibir y humillar es muy delgada. Y creo que la justicia debe de castigar actos, no personas. Si el haber hecho algo malo te hace una persona mala, pues estamos en problemas. Bueno, ya estás en la segunda. No, perdón. Es un punto fino, está muy bien. La humillación fue uno de los principales castigos en el medievo, por ejemplo. Te exhibían en la plaza pública y te humillaban. Se prohibió antes que la tortura por inhumana. Porque una vez más, te vas contra la persona y la totalidad de su persona y de hecho toda su familia. Pero no la totalidad de su persona, Javier. Claro que sí. La parte que le permite trabajar en el gobierno, nada más. Puede hacer todo lo demás en la vida, pero no puede volver a trabajar en el gobierno. Eso lo puede hacer sin exhibir y humillar. Yo no tengo ningún problema con el estigma. Pero a ver, yo creo que... Y eso sí, no tengo el menor problema con humillar personas morales. Yo creo que, a ver, la discusión... La discusión como cuando resolvimos el tema de cómo hacer que las elecciones fueran limpias en este país, es de construir instituciones. O sea, esto pasa por construir instituciones. Por eso lo que tú decías es que hay que hacer 3,000 cosas. Es que así se construyen las instituciones y así han pasado países y regiones enteras del mundo de ser corruptos a ser menos corruptos. Y yo digo, yo ahí ya empezamos a hablar del tema. Yo incluiría 2 cosas. Creo que es muy importante lo que se está hablando del capítulo anticorrupción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Claro. Agarres internacionales. Exactamente. Bueno, tú lo has dicho mucho, el tema de lo internacional, de que como no tenemos el policía interno, traigamos el policía externo, ¿no? Y eso también aunado, yo diría, a que los empresarios tienen que tener en estas listas a empresas corruptas. O sea, no es posible que yo de repente vaya a empresas y vea pues, que están sentados ahí en el consejo empresarios de una reputación, ¿no? O sea, que han salido claramente en ciertos casos de corrupción y estén ahí sentados en los consejos de administración. O sea, creo que las mismas empresas también tienen que ser policías, de alguna manera, en contra de las empresas que sí corrompen y sí sobornan. Y puedes ir a conoce a tu cliente también para las empresas. Claro. Puede ser que sí sea conveniente. Claro. Con los bancos, te digo, es un hecho, pero fue un hecho, sobre todo por razones de lavado. Sí. Yo quería volver un momento nada más a lo de Javier sobre si esta estrategia del PRI, del gobierno, de ser, digamos, meter a todos los corruptos, todos son corruptos. Sí. Yo estoy de acuerdo que no va a funcionar por el tema antisistémico, pero para que Anaya le arrebate una parte de esa bandera, la parte que está viendo para arriba, no la que está al revés, o sea, la parte que está bien,
le tiene que entrar, yo creo que con más claridad. Tiene que volverse antisistémico. Antisistémico y antisistémico en la expresión que existe en México, que es el gobierno saliente. Así le hizo de la Madrid, así le hizo Zedillo en alguna medida. No en alguna medida, perdón. No. Metiendo la mano en la cárcel. Sí. Entonces, tiene que haber más claridad sobre eso para que pueda disputarle esa bandera a Anaya, a López Obrador. Me parece perfecto. No sé si lo quiere aprovechamos esta pausa y regresamos con los dilemas que tendría. Ya analizamos López Obrador. Aunque el tema de la credibilidad de López Obrador, yo insisto, puede él escribir esto, pero cuando sale Napoleón Gómez Urrutia o la maestra Elbester Gordillo, creo que todos tienen serios problemas de credibilidad, todos los tienen que resolver de manera distinta. Si quieres, regresemos a Anaya y Mid, que es una lápida, ¿no? Pobre, es el pípila en este caso, ¿no? Que te trae cargando la lápida de la corrupción gubernamental. Regresamos en un momento más. Bueno, estamos analizando el tema de la corrupción y las diferentes posturas de los candidatos. Nos quedamos con Anaya. Creo que Anaya en un principio sí fue muy duro y dijo que había que meter a la cárcel. Incluso creo que llegó a mencionar al presidente o de manera velada o no. Tengo la impresión que los priistas le tienen más miedo a Anaya que a López Obrador, quien ha hablado de un borrón y cuenta nueva dentro de eso, ¿no? O sea, de decir, yo voy a ver hacia adelante. No en su libro. No, pero sí ha hablado en otros lados, ¿no? Y hacia atrás ya no voy. Pues los priistas dicen, pues caray, si vamos a perder, yo prefiero con un candidato que tenga menos posibilidades de que nos persiga a un candidato que sí tiene más probabilidad que nos persiga. Es lo que pasó en Coahuila, por cierto. En Coahuila el candidato del PAN dijo, voy a meter a los Moreira a la cárcel. Los Moreira hicieron todo para no acabar en la cárcel y ganar la elección. O sea, sí tiene un costo el andar diciendo, voy a meter a estos cuates a la cárcel, porque los otros se ponen como locos y ya es una estrategia de sobrevivencia política, no de una elección común y corriente, Héctor. Pero tú, ¿a quién le creerías? A ver, bueno, tú dime. ¿A quién le creerías? ¿Siendo el PRI? ¿Quién crees que es más viable como un presidente que va a meter al presidente anterior a la cárcel? ¿Anaya o López Obrador? Bueno, López Obrador es la ambigüedad de López Obrador. A veces es un santo que anda perdonando a todo mundo y a veces le sale lo rijoso, ¿no? Tú, bueno, me preguntas a mí, pues tú contesta. Quizá la respuesta es que conforme vaya creciendo este tema en la campaña y en el compromiso de los candidatos, los dos van a quedar de alguna manera comprometidos a perseguir al gobierno, a revisar seriamente las cuentas corruptas de este sexenio. Y el problema es que van a encontrar mucho. Pues ya los están encontrando. El problema es que van a encontrar mucho y ya están encontrando y falta todavía la inspección que pueda hacerse cuando el nuevo gobierno entra y encuentras las cuentas reales. Y ahí sí hay voluntad política. Entonces hay más denuncias. Y hay más denuncias porque hay menos temor. Entonces, es perfectamente posible que dado el nivel de corrupción alcanzado y el escándalo, haga falta, cualquiera que gane necesite algún tipo de escarmiento, digamos, ejemplar, de demostración de que hay un nuevo principio en esos asuntos. Y eso, desgraciadamente, en México, en opinión pública, solo se satisface con alguien tras las rejas. Sí, digo, no. O sea, así es el animal. Así es. Y es otra vez Zedillo, digamos. Bueno, y de la Madrid, todos estos. Los que están buscando el fuero, que recuerden lo que le pasó a Díaz Serrano. Sí. Díaz Serrano era senador. Lo desaforaron, lo metieron. Se sopló, creo que 10 años de cárcel, y yo sigo absolutamente convencido que es un tipo completamente honesto. No tengo la menor duda al respecto. Haberlo conocido a él muy bien y habiéndolo conocido muy bien mi padre y mi madre a él. Fue auténticamente un chivo expiatorio al que le imputaron un negocio del que él autorizó, pero del que no era parte.
con unos barcos. Los barcos y la hermana del presidente López Portillo. Pues sí, pero ya él pagó los platos rotos y muy valiente. Pero entonces Anaya, vayamos a Anaya. Anaya no ha dicho nada más que voy a meter a la cárcel, ¿no? Pues ni siquiera dice no habrá venganza, pero habrá justicia. Es que cambió. Ya empezó porque yo creo que ya vio el calor. Bueno, y también está viendo, quizás adelantándose, viendo cómo jala los votantes del PRI, los cuadros del PRI, para la segunda vuelta, digamos. Y ahora, lo que no está claro es que a los votantes del PRI les preocupe mucho qué va a hacer con Peña Nieto o con Ruiz Esparza o con Rosario Robles, así que los votantes del PRI, del núcleo ya un poquito más duro, digan, no, es que si mete a la cárcel a Rosario yo no puedo votar por él, mejor voy a votar por el PG, es mucha vuelta. Jorge, pero yo creo que este tema de la corrupción no es para conseguir votos en los otros partidos también. Pero es sobre todo para conseguir votos en la franja, de los que no están definidos. ¿No? Y que están enojadísimos. Por eso yo creo que debe ser más duro, Anaya. ¿Tú crees que debe ser más duro? Yo creo, pero entiendo ¿Qué es ser más duro? Esto de voy a meter a la... voy a investigar. Comisión de la Verdad o Fiscalía, pero que Fiscalía que ex oficio persiga, no como Fox, que decía, bueno, es que si encuentran a alguien, vamos a proceder hasta las últimas consecuencias. Solo van a encontrar si buscan. Y si no buscan, pues no van a encontrar. Yo creo que el punto está en que tienen que proceder a la investigación de este asunto por principios y por instituciones y no por consignas. Es decir, el asunto no puede ser, yo voy a meter al expresidente a la cárcel. Si ese es el punto de partida, ya salió chueco todo. Tiene que revisarse todos los mecanismos que estamos poniendo aquí. Otra vez, claro, es de institución. Más mecanismo tras mecanismo. Y ves lo que te estás encontrando, ¿no? Pero tú le platicas eso a la gente. En un contexto institucional, primero tienes que construir ese fiscal anticorrupción. Pero tú empiezas a hablar de construir instituciones y eso, y la gente, no. Es tanta el hambre de la galería, a mí el candidato, el enojo, que quieren ver el león comiéndose al pobre Cristiano en la arena. A mí el candidato que me gustaría es el que va a proceder radicalmente, pero por principios y por instituciones. Exacto, construir las instituciones. Pero proactivamente, o sea, investiguen esto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y meter a 3 o 4 de la sociedad civil y no sé qué, de asesoría al fiscal anticorrupción y dedicarle un año al aeropuerto. A ver, Javier. Pero buscando culpables, pues, o sea, no construyendo culpables, pero sí buscando. Como Mueller le está haciendo con Trump en la trama rusa. Bueno, no construyendo. No construyendo. Porque si no estamos en lo mismo. Por eso no, pero buscando. Javier. Yo sí creo que no hay que irse por el camino de las instituciones o solo por el camino de la voluntad. Yo creo que las dos importan y también importa la dimensión cultural. O sea, si tú lees a los expertos, todos hablan de la dimensión cultural e individual, todos hablan del problema sistémico institucional y todos hablan de la importancia de la voluntad política. Entonces, lo que quieres ver en un candidato es un candidato que hable de esas tres, igual enfatizando más una que otra en función de quién es ese candidato. Pero yo lo que quisiera ver es un candidato que muestre voluntad política, que muestre a través de qué instituciones va a ejercer esa voluntad política y le va a dar capacidad a su voluntad política, y que también reconozca los límites que hay respecto a la psicología individual y temas culturales. Ahora, ese discurso, como tú decías, se vuelve rete complicado, en una tarima en Tinguindín. Entonces, en esa tarima en Tinguindín es el equivalente de Locker Up. Pero todos deberían de escribir un libro, y en ese libro, que no es la tarima de Tinguindín, que nos digan esas cosas. Otra vez, no se excluyen las dos estrategias, sí que tengan su soundbite para la tarima y para el discurso del cabuz del tren, y también para los debates y también para las entrevistas de medios duras. Yo insisto, si es por consigna, es puro México viejo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es lo que le estaba diciendo. Eso ya lo hemos visto. ¿No? Sí. Por consigna, y no se resuelve el problema. No resuelve ese problema. ¿Quién fue el que López Portillo metió a Méndez Docurro, que era el secretario de Comunicaciones y Transportes? Y se pasó. Todos los presidentes han tenido sus presos. Todos. Bueno, por consigna, la cosa es igual al México viejo.
Tiene que Pero ser, y en el México nuevo tiene no ha que ser habido. por instituciones. No ha habido. En el México nuevo no ha habido. No ha habido así los famosos peces grandes, peces De gordos. Fox, pues no hubo. No, y de barrio. Pancho Barrio, no hubo peces gordos. Sí, sí. Igual por buenas razones, de que se le acabó el poder absoluto y total al presidente. Claro. La otra cosa creo que es importante de este tema es que, a diferencia, otra vez para hacer la analogía con la inflación es un tema del Ejecutivo Federal. La corrupción es un tema del Ejecutivo Federal, de los gobiernos locales, del Poder Judicial, del Poder Legislativo y además del sector empresarial, de los medios de comunicación, de las ONGs y de organismos internacionales. Otra vez, estamos ante un problema sumamente complicado donde intervienen todos dentro y fuera de México. Otra vez, eso se vuelve muy difícil comunicar en una campaña y más en un discurso de campaña. Pero la gente hay que reconocer claramente, yo lo veo en las encuestas, está enojada, está indignada con el tema de la corrupción como nunca y sí quiere soluciones. La gente porque, oigan, ya no lo platicamos, estamos en el lugar 139 de 180. Pero, por ejemplo, las ONGs ahí van. Las ONGs en México en estos temas ahí van. Los organismos internacionales y la manera en que México se ha vinculado a ellos, ahí van. Los medios, tal vez menos, pero también en la investigación ahí van. Las redes sociales ahí van. Entonces, eso también le pone cierta presión a los propios políticos 100%. Y limita lo que puedan decir y no decir en esos temas. Bueno, tan se la pone que si tú revisas en sus discursos de toma de candidatura, el tema central de los tres fue ese. Claro. Sí. O sea, en ese sentido, el escándalo está funcionando como un elemento de corrección, ¿no? Si Meade quiere salir de donde está, su único deslinde que puede tener cierta eficacia es el deslinde en materia de corrupción, si no con Peña en lo personal, con el gobierno. Más o menos lo hizo con Rosario Robles, un poco dijo, yo no me deslindo. Está dificilísimo. Yo lo veo dificilísimo, pero también los veo muy desesperados. Yo creo que la apuesta de Meade en ese tema es que por su perfil, la gente entre líneas piense que una vez que gane y esté ahí sentado, lo hará. Esa es su única apuesta. A la antigua priista. Eso se lo creen los columnistas pagados por el propio Meade. Esos. Nada más, no hay más. En el voto duro de Meade, que es, no sé, 3%. Los 8 personas. ¿Qué puede decir Meade en el tema de la corrupción? Siendo él representante del partido que se percibe más corrupto. Y del sistema. Y del sistema y la continuidad. O sea, está difícil. Como tema de estrategia electoral, muy difícil, Héctor. Bueno, lo que puede empezar por decir es que es en este gobierno en donde han caído más exgobernadores. Eso sí es buen punto. Y no anterior, no en el de Calderón ni en el de Fox. Es en este. Sí. Bueno, algo hemos hecho. Por ahí puede empezar. Otra cosa que puede hacer es un tipo sumamente capaz, inteligente y conocedor de muchos temas. Yo creo que él podría escribir un libro sobre qué haría en el tema poner en el tema de la corrupción. Va a poner todo. Lo que no va a salir es con el discurso de voy a meter al voto, no sé quién, pero va a dar una respuesta tecnocrática. Ahora, como que cuando piensa... ¿Cuánto tiempo? Porque ya... ¿Cuándo piensa publicarlo? Tiene que estar para el 19 de marzo. Bueno, yo creo que lo puede sacar muy rápido. Sí, sería bueno. Tiene ayuda. Sería bueno. Ahora, lo de los gobernadores, muchos de los propios priistas y los consultores políticos le han dicho a Peña y le han dicho a Meade que no haga eso, de presumir a los gobernadores del bote, se ponen nerviosos. porque es escupir para arriba, los otros gobernadores se enojan y que eso todo cae a la buchaca del peje. Porque al final, de nuevo, el antisistémico está atrapado. Es una trampa muy dura. Muy difícil, y están muy desesperados. El presidente pensó que al poner una cara decente y honesta como es Meade, con eso se resolvía, pues no. La otra cosa que él podría hacer es contarnos realmente los mecanismos mediante los cuales se genera la corrupción en México. La respuesta tecnocrática. Dinero público, privado, privado público. Bueno, si alguien puede saber eso, es el SAT. El SAT. La Secretaría de Hacienda y además Sedesol. Sí. Y en el caso de Josefina Vázquez Mota y Juntos Podemos, también Relaciones Exteriores. Bueno, pues ahí hay varios casos, pero lo que todo parece indicar es que si hay un nivel de desesperación, de que no encuentran esta cuadratura del círculo, ellos tampoco la encuentran. Es la única explicación. Es que a lo mejor no existe. Hombre, por eso yo veo a la mejor la única explicación. Porque además es un triángulo, lo que la gente pide, y ellos están tratando de cuadrar el círculo. A lo mejor la verdadera
explicación de este nuevo intento fallido de Peña Nieto de ir a ser amiguito de Trump, la explicación de ese intento fallido, ese nuevo oso, pues es la desesperación de la campaña, que por cierto así lo presentan tanto el New York Times como el Washington Post ayer. ¿Querían la foto? Querían la foto para fines políticos de la campaña. ¿Pero en qué le ayuda a eso? Pues, no, el mensaje de que después de toda la turbulencia, en este momento, las relaciones están bien. Gracias. Pues consiguieron lo contrario, porque no va a haber foto. Bueno, porque casi le cuelga el teléfono Trump a Peña. Ese era el sentido. Se exasperó. Pero digamos que Videgaray y el equipo de Peña, Videgaray, Meade, todos ellos manejaron bien una situación tan difícil como era Trump y la tienen estabilizada como un paciente. ¿Para qué la reactivan, no? Sí. Pues sí, ¿para qué le mueven si ahí la tenían? Muy arriesgado jugar con Trump esa carta, ¿no? Porque pues Trump no te va a dar esa... Muy impredecible, señor, salvo en que sabes que te va a dar un zape. Pues sí. Eso, y entonces, eso es seguro. Y ya les salió el tiro por la culata, yo creo, ¿no? Pues da la impresión, ahorita lo están cayendo. En una de esas puedes venderlo como no acepté bajo sus términos reunirme con él y yo cancelé la reunión. Sí la canceló. Eso sí pasó. Sí, pero la pregunta es ¿por qué lo intentó de nuevo? O sea, no es que Trump lo haya invitado. Porque es democrático, plural y dispuesto a dialogar con todos. Con todos, exacto. Sí, bueno, qué buena idea. Oigan, pues muchas gracias. Gracias, Héctor, Javier, Jorge, gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar.